Bonjour, comment ça va? Je suis Alexandra Gerson, votre prof de français virtuel. ¿Cómo están, chicos? Soy yo, Alexandra, soy su profesora de francés virtual en este clase. ¿Cómo andan? Bueno, debido a esta cuarentena y que es bastante difícil para todos, estamos realizando estos trabajos prácticos para que ustedes puedan ir avanzando, como de función de clase y también de evaluación. Así que chicos, por favor, envíen su trabajo, que es muy importante poder corregirlo. ¿Sí? Bueno, aquí les dejo un pequeño tutorial para ir viendo cómo hacer este trabajo. Vamos a compartir la pantalla y compartir el sonido de la computadora. Y ahí vamos, acá están en mi computadora, pueden ver todo. Iniciamos, este es el trabajo práctico. Fíjense. Área de lengua extranjera, espacio curricular, francés, cuarto año. El tema de hoy van a ser las preposiciones y expresiones del lugar. Los profesores son los que están aquí y el trabajo práctico es este. Aquí les voy a poner luego la dirección de este tutorial. Van a tener un texto y les dice: primer consigna, escuchar y leer. 2. Copiar el texto en su carpeta. Copie le classeur. Disculpe. Copie le texte dans ton classeur. 3. Réponds aux questions. Responde a las preguntas. 4. Souligne les prépositions de ligne. Subraya las preposiciones del lugar. Me van a decir, no sé cuáles son. Ya vamos avanzando de a poco. Acá tiene el link del audio, entonces ustedes agarran y lo escuchan desde acá. Hacen clic. Fíjense cómo entramos. Arrancamos y nos vamos al texto. Dossier 5. Situation. Quel mystère! Activité 1. Page 50. Écoute et lis. Réponds aux questions. Situation 1. Ahí va. Sarah Lemercier est journaliste. Elle habite seule dans un petit appartement. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il est 18h. Sarah est contente de rentrer chez elle parce qu'elle est très fatiguée. Elle ouvre la porte, va dans le salon et... Mon Dieu! Quelle catastrophe! Tout est en désordre. Il y a des papiers et des disquettes sur le tapis. Des livres sous la table. Oh! Son joli vase bleu de Colombie. Cassé, derrière la télé. Mais pourquoi? Sarah ne comprend pas. Tout à coup, les photos! Ces photos des ovnis! Où sont-elles? Bien, ¿vieron que no era tan difícil? Pudimos escuchar una vez el audio. Lo van a tener que escuchar varias veces para poder entenderlo. Ahora lo vamos a leer juntos. ¿Sí? ¿Qué misterio? En castellano, ¿qué sería? ¿Qué misterio? Sarah Lemercier es journaliste. Me busca en el diccionario qué quiere decir journaliste. Elle habite seule dans un petit appartement. ¿Cuáles son las palabras que conocemos? Elle, ella. Habite, ¿se acuerdan? Viene la palabra habita. Vive. Seul, sola. Dans, acá tienen una preposición. Un petit appartement. Petit, ¿qué era? Pequeño apartamento. Bien.
Aujourd'hui, lo buscan y no saben en el diccionario. C'est vendredi, es viernes. Il est 18 heures. ¿Qué es lo que nos están dando acá? La hora. Sarah est contente de rentrer chez elle. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo ella está? Este es el verbo ser y estar. El adjetivo content de rentrer chez elle, d'entrar a su casa. Parce qu'elle est très fatiguée. Fatiguée, ¿qué era, chicos? Ella está muy fatiguée. Elle ouvre la porte, abre la puerta, va dans le salon et, mon Dieu, Dios mío, quelle catastrophe! Tout est en désordre. Il y a, me subrayan, il y a, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Des papiers et des disquettes sur le tapis. Sur, otra preposición, me la subrayan. Disquettes son los disquetes. Pregúntenle a sus padres qué eran, porque dudo que ustedes sepan que sea un disquete. ¿Y papier? ¿Qué es en castellano? Miren, acá vemos de papier, papel. Sur le tapis, tapis en castellano, ¿qué es? Des livres, sous la table, sous. Me lo subrayan también, es otra preposición. Oh, son joli vase bleu de Colombie. Bleu es un color de Colombia. Joli es algo lindo. Vase, me lo buscan en el diccionario. Cassé, roto. Derrière la télé. Derrière, otra preposición. Me la subrayan. Mais pourquoi? Sarah ne comprend pas. Tout à coup, les photos, ces photos des ovnis, où sont-elles? Où es donde? Cuando hay un acento siempre significa donde. ¿Sí? Bien, pregunta A. Pourquoi Sarah est contente de rentrer chez elle? Lo buscan en el texto y lo copian tal cual. Où sont les livres? ¿Dónde están los libros? Les livres sont, y se fijan acá donde le dice. Où est le vase? Le vase y buscan siempre sujeto, verbo y el complemento que sigue. Fíjense acá que le dice, me hace una oración completa. Qu'est-ce que Sarah ne trouve pas? ¿Qué es lo que Sarah no encuentra? Se fijan en el texto. Consigna 5. En su carpeta me van a copiar esto, ¿sí? Que son las preposiciones del lugar. Acá le están avisando que nunca se pone de, après, devant, derrière, sur, sous, dans, entre. Porque es una preposición, dos preposiciones juntas no pueden estar. Otra preposición que tienen que saber, il est chez moi. Chez quiere decir a la casa de. Por ejemplo, si yo digo, je vais chez le docteur, voy a lo del doctor. Je vais chez Marielle, voy a lo de Marielle. Il est à Paris, él está en París. A, con apóstrofe, es otra preposición que indica el lugar. Je vais en France. Je voy donde? A Francia. Otra preposición de lugar. En. Il viene de l'aéroport. De l'aéroport. Se pone de después del verbo venir. Je suis en troisième. Je estoy en tercer año. Preposición. Todas estas son todas las preposiciones que existen de lugar. ¿Sí?
Bien. Acá dice, acá se me borró. Acá me dice de la consigna número 7. Remplacez les prépositions soulignées par des prépositions de sens contraire. ¿Qué le está pidiendo de que reemplace las preposiciones que están subrayadas por preposiciones de sentido contrario? No es muy difícil. Verán que son muchas consignas, son 7 consignas, pero es muy poquito lo que queda. Bueno, chicos, van a tener que trabajar. Esmérense, ¿sí? Porque esto les va a ayudar a no perder el trimestre. Y lamentablemente hay que poner nota, ¿de acuerdo? Ay, no puedo tomar, después la cojo. Bien. Espero que la explicación les haya sido clara. Recuerden de entregar los trabajos, chicos. Llegan a necesitar alguna información, me pueden escribir, les daré las ayudas que necesiten. ¿Sí? Nos vemos, les mando un fuerte abrazo y ya van a ver que todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Hay que ponerse a hacer el trabajo, nada más. Bueno, cualquier consulta se comunica. Les mando un abrazo, cuídense, ¿sí? Au revoir et bonne chance.